RCR presenta Integrando Perú. Análisis, entrevistas y propuestas para contribuir al desarrollo del país. Bienvenidos. Saludos amigos. Empezamos nuestro programa el día de hoy con Alberto Cruces, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Católica y también socio del estudio Eguiguren. Bienvenido Alberto, ¿estás ahí? Aquí estamos, Pedro. Muchas gracias por la invitación y encantadísimo de poder conversar contigo sobre varios temas, ¿no?, que hemos tratado para el día de hoy. La primera pregunta, calentando motores, sería esta ley, perdón, no ley, sino esta decisión de esta sentencia del Tribunal Constitucional, que prácticamente se trae abajo esta figura de la extensión de dominio, que era una suerte de medida muy severa, pero eficaz para enfrentar mafias y crímenes mayores que estaban afectando severamente al país y lo están haciendo hasta el día de hoy. No hemos pasado de un extremo al otro. O sea, es cierto que ha habido gente que ha sido afectada probablemente de forma injusta, pero hay casos como de Odebrecht, donde ha habido confesión ante fiscal, ante juez, de reconocimiento de comisión de delitos. El Estado va a tener que compensar a todos, a tirios y troyanos. ¿Es así? Es que ahí justamente tenemos un tema que tal vez el tribunal no ha sabido abordar. ¿Y qué es lo que está pasando con eso, ¿no? O sea, creo que es bueno recordar que en la extinción de dominio lo que se hace es, antes de tener un resultado, una condena propiamente, los bienes que han sido o que son parte del patrimonio de las personas que están involucradas en estos graves delitos pueden ser retenidos por el Estado, como dice el nombre, se extingue el dominio en favor del Estado para que estos bienes no puedan ser traspasados a terceros y se pierdan elementos incluso de la investigación, ¿no? Entonces, esa es la idea de la figura. ¿Qué es lo que pasa? Que también, por otro lado, es un derecho constitucional el derecho de propiedad. Y la lógica nos llevaría a pensar, y eso es un poco el camino por el cual ha ido el tribunal, de decir que si algo es mi propiedad y todavía nadie ha probado de que yo soy culpable, entonces ¿por qué me la deberían quitar? Y eso tiene sentido. O sea, no creo que no hay que Perdón la tampoco... interrupción. ¿Tiene Sí, sentido, sí, sí, sí. sentido cuando hay total situación de inocencia? Es decir, Exacto. no hay una persona culpable, pero en los expedientes Odebrecht tenemos confesión de parte ante fiscal y juez de dos países o más Exacto. países. Exacto, Entonces, Pedro. Lo que estoy graficando es que justamente esto que acabo de exponer es donde se ha quedado el tribunal, porque no han visto la complejidad de los casos que ahora tiene que enfrentar la justicia penal, que son casos que no es pues el de una persona que tiene sus cositas o tiene su vehículo y lo perdió. Son casos, como tú bien has dicho, de mafias, de organizaciones criminales transnacionales que tienen la capacidad de mover bienes y esconderlos y evitar que se pueda lograr justicia, ¿no? Entonces, ahí el tribunal le ha faltado justamente tener una mirada mucho más realista de cuál es el problema frente al que está. Porque es verdad, y para poner todas las cosas sobre la mesa, que ha habido casos de abusos, ¿no? Es verdad que el Estado en la extinción de dominio o en algunos otros supuestos similares como el decomiso, puede hacer quitarle a uno sus bienes y esos bienes desaparecen. Pero por algunos casos que sean arbitrarios no se puede pues tampoco eliminar completamente la figura. Y ahí eh, yo creo que le ha faltado al tribunal perspectiva para poder ver para qué existe esta figura y qué tipos de casos debe aplicarse, ¿no? Entonces,
Creo que esa es la principal crítica que se le puede hacer al No, no tribunal. solo esto, sino que creo que esta sentencia va a provocar un severo perjuicio para las cuentas del país, porque si sumamos todo lo que pueden pedir estas empresas que han estado afectadas a lo largo de procesos que han demorado, pero vuelvo al tema, ¿cuál era el punto medio? El punto medio es cuando hay evidencias suficientes de responsabilidad por confesión de parte, por que ya existe un proceso penal abierto, en fin, hay una serie de elementos Sí, para cautelar derechos constitucionales sin que hacer que el Estado termine perjudicado como ya lo va a hacer con esta sentencia. sí, definitivamente. Además, un elemento que hay que relevar es que la extinción de dominio, al ser un proceso autónomo, independiente del proceso penal, ya está siendo puesto en consideración de órganos jurisdiccionales. Entonces ya puede haber, no es simplemente el dicho de la fiscalía o una tesis inicial la que está poniéndose en juego, sino que, como bien dices, hay ciertos indicios, Otro hay ejemplo, elementos suficientes la casa del para poder la casa del afirmar. señor Toledo. El señor Toledo está preso, Ujú. está a punto de ser sentenciado y le van a devolver todo sin que se va a ver una contradicción. La persona presa y le devuelven todo. ¿Dónde está la responsabilidad civil, el patrimonio con el que va pagar, honrar los perjuicios que ha ocasionado su conducta ilícita, si este fuera el caso como parece ser? Claro, desde luego, o sea, ahí hay un principio, ¿no?, que utilizamos en el derecho procesal, además de cautelar los objetivos del proceso, ¿no? Y el proceso penal también no es el objetivo principal, pero también tiene previsto la posibilidad de reparar ese daño que se ha causado, ¿no? Y eso se puede y se tiene que realizar a través de este tipo de mecanismos. Hay creo que una gran cosa que hay que decir sobre la sentencia y descartar tal vez una idea, que es esta de que la propiedad es un derecho absoluto sobre el cual no puede haber nada, ¿no? Y esa es una idea que constitucionalmente no se sostiene. La propiedad es un derecho importantísimo para el régimen económico y para todo nuestro sistema, pero admite límites. Y este era un límite razonable, ¿no? Y el tribunal lo que debió hacer fue precisamente aplicar razonabilidad y ver que este era un mecanismo que podía servir en muchos casos y no debió, creo, desarticularlo en la manera que lo ha hecho. Alberto, ahora si el Congreso corrige y digamos, vuelve a poner una ley al respecto, esta ley tendría aplicación hacia adelante. O sea, ya En efecto, el daño es irreversible. en ese sentido sí, creo que en todo caso, lo que la esperanza, que es una esperanza que se sostiene todavía no solo para este tema, sino para muchos otros temas, puede estar en la aplicación particular de los jueces en los casos concretos y la posibilidad eventual de realizar algún tipo de control difuso, ¿no? Lo que yo llamo Esa los creo jueces que es heroicos, heroicos de los que cuales sabemos hablar cada vez más, ¿no? Ahora último, sí, definitivo. en efecto. Y ahora otra pregunta. Esta intervención, aunque no fue de la materia principal, sino fue un tema supuestamente complementario, pero a todas luces ha sido una intervención en un proceso arbitral de Rutas de Lima, de la municipalidad y todo este asunto de quien adquirió las acciones, la mayor parte, no todo, la mayor parte de acciones y derechos en una concesión en la Municipalidad de Lima y todos los arbitrajes que está perdiendo la Municipalidad de Lima. La pregunta es cierto que es algo totalmente innovador que el Tribunal Constitucional intervenga en un extremo de una materia que ha sido ventilada por un arbitraje y esto estaría dándole justificación al concesionario para haber iniciado otro arbitraje millonario, diciendo de que el Estado está
de manera indebida, afectando el contrato ley. Mi pregunta va, ¿es lo mismo el Poder Judicial que el Tribunal Constitucional? Los fueros internacionales pueden confundir como que el Tribunal Constitucional es parte del Poder Judicial, es una decisión arbitraria del Poder Judicial, o estamos hablando de un poder que tiene una jerarquía superior y que debe ser tratado de otra forma o considerado de otra forma. Sí, o sea, no diría que es una jerarquía superior, pero, o sea, en este caso, como en muchos otros casos, tal vez lo que ha faltado es justamente una conversación entre ese escenario internacional del arbitraje, que era absolutamente previsible, o sea, era absolutamente previsible que eso iba a suceder, y una modulación de los efectos de lo que puede decidir la justicia, tanto en el Poder Judicial como en el Tribunal Constitucional. Porque una cosa es que yo pueda decir que haya una vulneración de derechos, como se dijo, ¿no?, en el caso de Rutas de Lima respecto de la libertad de tránsito, y otra cosa es cómo yo voy a reparar esos derechos y cuáles van a ser los mandatos para hacerlo. Y allí es donde ha faltado una conversación y una previsión respecto de los efectos internacionales en un arbitraje, que en ese momento seguramente alguien dijo esto no va a suceder, pero era muy claro que podría suceder, y el mandato que se está haciendo a nivel nacional, ¿no? Sí, pero Porque la era pregunta, perfectamente posible. Ujú. la pregunta es por qué hablo de mandato o jerarquía superior, porque se supone que los jueces están en el nivel de los árbitros. O es juez o es árbitro. Esa es la función jurisdiccional, que es exclusiva y excluyente. Lo dice la norma constitucional y lo dice Sí. la doctrina internacional. Entonces, pero si aparece un instituto que es el gran defensor de los derechos humanos, que tiene una jerarquía superior al Poder Judicial, que le puede enmendar la plana al Poder Judicial, que es el gran custodio de la constitucionalidad de los actos del Estado, no es factible pensar que la instancia superior que vaya en la parte arbitral, que vaya a revisar si ha habido un exceso del Estado peruano o no, ahí se tiene que considerar que no se trata de un juez, digamos, del Poder Judicial, sino que es una instancia que tiene un carácter de mayor jerarquía y una función diferente. ¿Estoy en lo correcto? Y es que, bueno, ahí hay varias miradas sobre el tema, ¿no? Hay quienes sí, en efecto, consideran al Tribunal Constitucional como una jerarquía superior. No, yo no estoy tanto en esa línea, estoy más en la línea de un intérprete de cierre, que es otra perspectiva para el caso. Pero yo lo que te decía Pedro justo al respecto es que independientemente del tema jerárquico, ¿no?, sea cual sea, porque hay teorías, hay para todos los gustos, sea cual sea la que nosotros asumamos, lo cierto es que los efectos se pueden siempre moderar. Y yo sí creo que era perfectamente compatible lo que sucede en el arbitraje internacional con una moderación a nivel nacional respecto del Tribunal Constitucional, ¿no? Son temas que se pueden compatibilizar, pero claro, Mi si nos pregunta, ponemos en esta situación, Alberto, es un poco más complicada. sí, Mi a pregunta ver, va, por favor. yo entiendo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos puede enmendarle la plana al Tribunal Constitucional peruano, porque es una instancia supranacional que por la Constitución se le reconoce como última instancia, si cabe el concepto, revisora de si se ha actuado de acuerdo a principios fundamentales que la Corte Interamericana defiende. El Perú se ha sometido a esta instancia. En este momento somos parte del sistema. Pero un tribunal arbitral puede tomar la misma función del sistema interamericano y enmendarle la plana
a una decisión del Tribunal Constitucional del Perú? Es que yo ahí sí creo que son competencias distintas. O sea, porque lo que está evaluando el tribunal arbitral en este caso es un tema de inversiones. Y lo que está evaluando es si ha habido una vulneración de las garantías para las inversiones. Y el tribunal constitucional lo que está evaluando es si ha habido vulneración de derechos fundamentales. Entonces son materias distintas. Y uno podría decir, pero hay contradicción, ¿no? O sea, Hay un punto de como intersección, además. parece que le está enmendando la plana. Y yo lo que te estoy diciendo es, yo creo que eso es compatible. Creo que hay forma de compatibilizarlo y quien se ha equivocado es el TC, porque el TC pudo prever eso y simplemente no quiso hacerlo. Porque volvemos Perfectamente al podrían argumento de decisiones fondo. compatibles. El argumento de fondo es que el Estado peruano no ha sabido defenderse, porque si uno revisa casos similares ocurridos en el mundo, el único que puede de igual a igual llamar al orden a un tribunal arbitral es el juez penal. El juez penal hace un exhorto y dice, señor, acá lo accesorio sigue la suerte de lo principal y todos estos bienes quedan embargados hasta la decisión de la materia penal. Si yo accedo a que usted defina una materia del contrato, pero que se lleve el patrimonio que yo voy que me va a servir para respaldar la responsabilidad patrimonial de los acusados, me va a dejar sin contenido material. Va a ser una sacada de vuelta, entonces al final va a poder sancionar a la persona, pero no va a haber patrimonio que respalde el cumplimiento de sus obligaciones. Entonces, Sí. lo correcto ha debido ser el juez penal le diga a los árbitros, inhíbase, o en el peor de los casos suspenden el proceso arbitral hasta que se resuelva la materia penal, que es lo principal, porque se trata de hechos ilícitos. Y los árbitros normalmente, frente a un requerimiento de un juez penal, no de abogados de parte, ni de los procuradores que son vistos como abogados del Estado, es lamentable que no se haya recurrido a este debido procedimiento y se acompañe copias del expediente o argumentos de parte, y a los argumentos de los abogados, pues obviamente los árbitros han contestado, mientras no haya sentencia usted no puede hablar de culpables ni de personas que sean delincuentes. Entonces el tema es lamentable, porque no hablamos de $1 millón, no hablamos de miles de millones de dólares si sumamos todas las sentencias. Sí, en efecto. Y hay además una jurisprudencia interesante a nivel arbitral sobre la posibilidad de establecer incluso responsabilidades, y hay algunos casos en tribunales arbitrales sobre la posibilidad, ¿no?, de incluso declarar, me parece que incluso la nulidad de algunos contratos sobre la base de hechos de corrupción. Pero claro, y ni sin llegar a que haya condena. O sea, eso sí existe. El tema es que hay que establecer una buena defensa y hay que probar cierto estándar, que no será el de culpabilidad, porque efectivamente falta mucho para llegar a los procesos, a las condenas probablemente, pero sí hay estándares y hay antecedentes donde se ha logrado. El tema es, como dices Pedro, ¿no? O sea, la defensa no ha sido lamentablemente la mejor, y frente a las posibilidades que podían existir, hay cosas que simplemente no se han querido hacer, como la negociación directa, ¿no? O sea, ha habido posibilidades de negociación que la Municipalidad de Lima, en ese caso puntual, no la ha querido ni siquiera tomar, ¿no? Ahora, esa intervención del juez penal para procesos arbitrales donde ya se ha terminado el proceso es difícil, que eso ya pueda revertir, pero por lo menos para los nuevos arbitrajes sí debería hacerse que el juez tome cartas en el asunto, porque de lo contrario se va a repetir el plato y vamos a seguir pagando las cuentas millonarias. Hay un problema también de estrategia y sobre quién lleva la batuta de la estrategia, ¿no? Porque en estos casos puntuales, y ha sido, creo, de público conocimiento, la batuta la ha tenido el órgano político que ha sido puntualmente la Municipalidad de Lima, cuando estos temas deberían estar en cabeza, pues, de un equipo técnico de Procuraduría que pueda tener la suficiente autonomía como para plantear las mejores alternativas, no para el gobernante de turno, sino las mejores alternativas para el Estado peruano.
Y eso Pero se ha extrañado. la municipalidad de Lima es la punta del iceberg. Sí, Pero en realidad desde el Poder luego. Ejecutivo también está involucrado en una serie de casos donde ha habido un problema similar, ¿no? Desde luego, ¿no? Pero a nivel de Procuraduría se deja mucho que desear que no haya habido, pues, una capacidad técnica para poder confrontar, las propuestas que vengan, pues, de los órganos políticos. A propósito de esto, la ley que está dándole una amnistía a procesados y sentenciados por todos estos expedientes que tienen que ver con el terrorismo y este periodo sangriento de la historia del Perú que empezó en el 1980 y de alguna manera tuvo un punto de quiebre en 1992. 12 años terribles de la historia peruana. La pregunta es, a pesar de la llamada atención de la Corte, la ley ha sido promulgada hace pocas horas. ¿Cuáles son las consecuencias de esta decisión? Muchas y todas terribles. Hay consecuencias inmediatas y creo que no hacemos mal en poner primero a las víctimas. Creo que los principales afectados somos todos los peruanos, ¿no? Pero diría que principalmente las víctimas, que son aquellas personas que no han tenido justicia, quienes han perpetrado graves actos de violación de derechos humanos no van a responder penalmente por sus hechos, y esas víctimas escondidas, no recordadas, no nombradas, no invitadas a Palacio de Gobierno son las principales afectadas de esto, pero también todos nosotros, ¿no? Porque el mensaje que hasta acá está quedando es que se puede matar, se puede secuestrar, se puede violar, y si uno espera el suficiente tiempo, no pasa nada, ¿no? Y creo que ese es un mensaje terrible para toda nuestra sociedad, y no era el ejemplo que estábamos dando, ¿no? El Perú estaba siendo reconocido por ser de los pocos países que sí enjuicia a sus políticos, y parecía que estábamos dando un mejor ejemplo a nivel internacional, y esto es una decisión que da vuelta sobre todo esto que se ha avanzado, ¿no? Y además, y no menos importante, nos enfrenta al sistema interamericano, ¿no? Que está siendo muy criticado, se dice muchas cosas sobre el sistema interamericano, pero el sistema interamericano es esa defensa última que todos tenemos cuando no podemos obtener justicia en nuestro país con nuestro sistema judicial. Y eso es algo que tal vez no se valore siempre, pero debería estar en el pensamiento de todos, ¿no? Y esto ha sido darle la espalda a ese sistema al cual se puede recurrir. Para quienes nos están escuchando o viendo, ¿cuál es la diferencia entre la Comisión y la Corte en el sistema interamericano? Porque me da la impresión que a todos los ponen en un mismo paquete, ¿no? Y la Comisión sí tiene, digamos, un sesgo que algunos han criticado de tener opiniones que parecieran que tuvieran un sentido político, pero no sabe la población que la Corte Interamericana está integrada por juristas que son diferentes a la Comisión y que son los jueces y personas más calificadas que han tenido en el plano jurídico los países de América, porque están incluidos jueces de toda América. Entonces es ahí donde hay un error. Los jueces más prestigiosos, abogados, profesores universitarios más calificados, y no hay tinte político en las decisiones de la Corte. ¿Estoy en lo correcto? Y además, donde el Perú ha tenido grandísimos y tiene grandes representantes, ¿no? O sea, entre esos jueces. Estos dos organismos, es verdad, se confunden mucho, ¿no? Y las siglas no ayudan, ¿no? Porque uno ve CIDH y parece que es lo mismo, pero no, son, como bien dices, comisión por un lado y corte. Y tal vez la forma más fácil de explicarlo es entender que la comisión es algo así como si fueran los fiscales del sistema interamericano, y la corte son los jueces. Entonces, naturalmente, los fiscales, entre comillas, la comisión va a ser
más dura, va a ser más beligerante, es la que está observando, es la que está viendo qué derechos se están vulnerando en los países. Y desde luego va a ser más proactiva, ¿no? Porque es la que lleva un poco el peso de la acción. Y la Corte tiene un rol más sosegado, más neutral, si se quiere, de observar y poder establecer decisiones equilibradas, ¿no? Entonces, sí, todo es un sistema, todo es un ecosistema Además, político resulta internacional, paradójico, pero son dos roles distintos. dos roles diferentes, muy claro lo has expuesto, pero encima hay una cosa paradójica. La presidenta del Perú, que ha promulgado esta ley, según información que se ha hecho pública, también está recurriendo al sistema para llamarle la atención a la fiscalía y a un afán de que tenga que rendir cuentas ante la justicia. O sea, ella misma está amparándose en el sistema, ¿es así? Hasta donde tengo noticias, sí, y Alan García en su momento también lo hizo, y varios otros No, los diferentes políticos tiendas lo han políticos hecho. de derecha, centro, izquierda en golpes de Estado que han habido en América Latina, y antes que existe el sistema interamericano, Haya de la Torre tuvo que acudir a la Corte Internacional de Justicia porque no había sistema interamericano en esa época, pero también hubo precedentes, y en la Constitución del año 78, 79, se incluyó esta adhesión al sistema interamericano porque había precedentes. El 75% de nuestra historia ha sido gobiernos de facto. ¿Quién defiende a los ciudadanos o a las personas que tenían posiciones políticas diferentes al gobierno de facto? Y ha habido precedentes y sentencias donde era la última carta que ha hecho que no haya tanto abuso, tanto atropello, y ha habido personas de todo color político que han acudido al sistema, ¿no? En efecto, Pedro, cuando las cosas van bien, cuando tenemos un sistema con sus problemas, pero mal que bien funcionando, aparentemente, en principio, no parece necesario un sistema interamericano, pero como bien señalas, ¿no? Cuando las cosas se ponen difíciles, cuando esperemos que no suceda, pero los países entran a esquemas dictatoriales, no hay nadie que te ayude adentro, ¿no? Y ahí es donde los sistemas, como el sistema interamericano de defensa de derechos humanos, son primordiales y lo han sido en nuestro país y en varios países de la región. Yo recuerdo casos de Manuel Ulloa Elías Mendoza, que fueron prominentes políticos del gobierno del presidente Belaúnde. Mucha gente importante y también gente humilde ha acudido por distintas violaciones de derechos. Hoy hasta los bonistas de la reforma agraria están siguiendo un procedimiento ante el sistema interamericano. Entonces, es verdaderamente un tema que debe ser materia de reflexión. No se le puede tan precipitadamente. Yo no creo que terminemos como Venezuela o como El Salvador o como Nicaragua, como países que estamos fuera del ámbito del sistema interamericano. ¿O crees que eso pueda darse? Yo creería que no, espero que no. No se dio con Fujimori, aunque también lo hizo de facto, pero finalmente se tuvo que responder. Y creo que el sistema, y tengo la esperanza de que también se sostenga, ¿no? Porque además muchas de esas acusaciones que podemos escuchar o ver en la prensa, en programas nada serios, pues son puras mentiras, ¿no? Estas ideas de que la Corte libera terroristas o la Corte solamente atiende a ciertos grupos de determinado corte político, en realidad son mentiras, ¿no? Como bien has dicho, Pedro, la Corte ha resuelto temas de toda bandera política y de todo tipo de derechos, y eso no deberíamos perderlo. Alberto, te agradezco de verdad. Va a haber un segundo y un tercer capítulo si lo tienes a bien, porque el derecho constitucional ahora es una especialidad del derecho que es pan de cada día y que le enseña a los ciudadanos a hacer valer esta variable fundamental que es el que el ciudadano pueda tener garantías, el ciudadano sea un sujeto al que se le respeta, desde temas tan esenciales como la vida, la libertad, pero también la propiedad y los derechos sociales, en fin. Muchas gracias, Alberto, por esta primera entrevista, pero habrán más pronto.
Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro, a ti y encantadísimo de seguir conversando, que estos temas siempre creo que llevan para un debate muy interesante y hay que también estar informados, ¿no?, sobre lo que viene sucediendo. Muchas gracias. Hasta muy pronto. Hemos presentado Integrando Perú. Retornamos en nuestra próxima edición con más entrevistas y el análisis para contribuir al desarrollo de nuestro país.